Hola gente, bienvenidos a otra sección, la sesión 4 de R para Ciencia Política. Vamos a ver una introducción a lo que es manejo de datos. Y hoy día vamos a ver manejo de datos con el paquete dplyr que está en Tidyverse y que es una nueva gramática para el trabajo de R, pero esencialmente no es algo distinto de lo que hemos visto. Solamente que yo creo es mucho más flexible, mucho más fácil, y si conocen la gramática, trabajar les va a ser mucho más sencillo. Entonces eso vamos a ver hoy, y dicho eso, paro video. Bueno. Entonces acá yo tengo una pequeña introducción sobre lo que es el manejo de datos, porque el manejo de datos va a consumir buena parte de nuestro tiempo en R e implica cargar, crear, guardar bases de datos, modificar las variables, ya sea desde cero o a partir de otras, explorar las bases, filtrar valores de NAs, renombrar variables, en fin, como pueden ver es mucho y va a ser en lo que nos concentremos en esta unidad. Así que lo primero que vamos a hacer es cargar el ecosistema Tidyverse, que es un ecosistema de varios paquetes de los cuales ahora vamos a utilizar dplyr, que tiene una serie de funciones tales como select, que nos permite seleccionar columnas, rename, que nos permite renombrar columnas. Recuerden que una columna siempre es una variable. Filter, que nos permite filtrar valores de una columna a partir de un operador lógico, ¿ya? De una instrucción que nosotros le damos a R. También tiene funciones como arrange, que nos permite ordenar una columna bajo un criterio, ¿ya? Tanto numérico como alfabético. Tiene funciones como group_by, que nos permite hacer resúmenes agrupados, y tiene funciones como, hay una que me falta, que es mutate, sí, mutate o mutate, no sé cómo se dice en inglés, pero nos permite crear nuevas columnas a partir de las columnas que ya tenemos, ¿ya? Y por último tiene un operador, que son cañerías, que son las pipelines, pipelines o, o pipes, que son estas cositas que ustedes pueden hacer apretando Control Shift M. Control Shift M, van creando de esas, que es una instrucción que le dice a R, haz esto, y después haz esto otro, y después haz esto otro, en una misma línea. Es decir, ya no necesitamos escribir tanto código, y es maravillosa. Yo recomiendo que las usen. Son muy útiles, sobre todo cuando vamos a usar resúmenes agrupados, porque escribimos primero group by, después hacemos un pipe, así, y summaries. Entonces es muy útil. Pero lo vamos a ver en la práctica, porque quizás ahora es demasiada información. Para esto vamos a trabajar con la base de datos de la profesora Reyes Householder, de aprobación presidencial. En este trabajo, la politóloga Reyes Householder hace un trabajo que en el fondo demuestra que los escándalos de corrupción afectan mucho más a presidentas mujeres que a presidentes hombres en Latinoamérica, por lo menos en la última década. Y lo toma para 17 países de América Latina entre 2000 y 2014. Estas son las variables de control. Tenemos el país, el año, el trimestre, me parece, sí, trimestre, presidente, aprobación neta, el sexo del presidente, pero codificado como una variable dummy, es decir, 1 o 0, el porcentaje de corrupción del ejecutivo, el crecimiento per cápita, el nivel de desempleo, y de los World Development Indicators, el PIB, y la población. Entonces, cuando trabajemos una base hay que saber lo que significan las columnas o variables. En este caso tengo todo aquí, pero ya se las dije. Así que podemos tener un vistazo a nuestra base con la función glimpse. Tenemos 1020 filas y 12 columnas, y tenemos las primeras observaciones de cada columna. Como pueden ver, la variable dummy toma valor 0 cuando es un hombre y toma valor 1 cuando es una mujer. Otra función útil para hacer exploración es summary, y que nos va a tirar un pequeño resumen de todas las variables, en este caso de las 12. Como pueden ver, nos tira la longitud del vector, la clase y el modo, en el caso de que sea un vector categórico, y en el caso de que sea un vector numérico nos tira ya estadísticas básicas, ¿no? Valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo para las 12 variables. Personalmente hay una que es muy útil, que es Scheme, del paquete SchemR, que si ustedes no lo tienen lo pueden instalar. En mi caso yo creo que lo tengo,
Así que lo voy a instalar, lo voy a cargar y voy a aplicar Scheme aquí para que ustedes puedan ver la clase de resumen que hace. Entonces, como pueden ver, tira un resumen bastante ordenado de los valores, en este caso, de todos nuestros valores, ¿no? También tira un histograma, una especie de histograma sobre cómo se va a distribuir, tira la media, tira la desviación estándar, que eso es importante porque el que nosotros vimos, Summary, no tira la desviación estándar, ¿no? Y Glimpse tampoco, nos tira el percentil 75, el 100, en fin, es muy útil, ¿no? Es muy útil. Entonces, es bueno tener manejo preliminar de los datos antes de trabajar con ellos porque nos permiten hacer una idea sobre cómo se van a ver. Por ejemplo, si yo quiero ver el grado de corrupción del ejecutivo, que es execcore, yo creo un chunk con control alt I, escribo base, escribo scheme art, mi base approve 3 y mi variable, que en este caso es execcore. Vamos a ver cómo luce. Ah, sí, claro, le puse una R acá que no va a ser el nombre del paquete. De ahí puede ser que resulte más fácil de ver, ¿no? Me dice el tipo de variable que tengo, número de observaciones, en este caso es solamente una columna porque seleccioné una variable y me tira su resumen. Ahora, volviendo a lo nuestro. Select es una función que nos permite seleccionar las columnas con las que trabajaremos. Por ejemplo, si yo quiero solamente trabajar con los países, escribo primero el nombre de la base de datos, escribo el pipeline, que significa pero luego, y aprieto, y comando select para seleccionar una variable, ¿cuál? La variable country, país. Y me selecciona solamente eso, ¿ya? La consola me arroja solamente los países de mi base. Así de simple. Entonces podemos seleccionar más de una también, solamente separamos estas variables entre comas. Nótense que primero escribimos la base de datos, después utilizamos el pipeline y después escribimos nuestro comando, ¿ya? Nuestra otra función. Esto funciona para el paquete dplyr y para las bases en formato tidy. Si tienen una función que no es del paquete, o sea, una función que no es del paquete dplyr, puede que no les funcione escribir la base de datos y después el pipe y tengan que usar el operador de peso que hemos visto hasta ahora. En este caso seleccionamos tres variables, ¿no? El país, el año y el presidente. Argentina, 2000, Fernando de la Rúa. Y como aprendimos secuencias, ¿no? Podemos escribir todas las variables que nos interesan, si son seguidas de esta manera, escribirlas una por una, pero como pueden ver es muy largo. En este caso, debido a que están en secuencia, es decir, están escritas una al lado de la otra, si yo voy acá a la base de aprobación y veo en grande cómo se ve, tengo que las variables que me interesan van de país, country, a la dummy del sexo del presidente, que es press-sex-d. Entonces, fíjense que están en fila. Ya todas estas están en fila. Entonces, como están en fila, yo puedo escribirlas uno por uno, pero me sale mucho más corto hacer el comando de secuencia, que son los dos puntos que están aquí. Entonces, escribo primero la variable que inicia la secuencia y la variable que termina la secuencia y me sale mucho más sencillo. Y casi todo lo podemos hacer de esta manera en realidad. Y acá me la selecciono y resulta mucho más sencillo que escribir todo uno por uno. Pero también podría ser que queremos todas las variables excepto una. Y en ese caso anteponemos un signo menos a la variable que no queremos, porque nos dice no selecciones esta, pero selecciona todo lo demás. Así que recuerden, escribimos el nombre de la base, el pipeline, select, y anteponemos el signo menos a la variable que no queremos que esté en la selección. Entonces nosotros apretamos Alt Enter, nos va a arrojar la base de datos, la consola, y acá vemos que no aparece la variable quarter porque específicamente le dije a R que no me la devolviera. Bueno, el comando select también nos sirve para reorganizar columnas, es decir, cambiar el nombre.
Por ejemplo, imaginemos que quiero que mi primera variable sea president, y esto lo puedo arreglar seleccionando president, escribiéndola como la primera opción, y después ubicamos todo lo demás, y todo lo demás podemos escribir simplemente everything. Entonces, esto lo que va a hacer es reorganizarme las columnas para que president me aparezca como la primera variable. Entonces, las variables les van a aparecer en el nombre que ustedes las escriban acá en select. Ahora veamos la función rename, que es sencilla, porque vamos a poner el ejemplo intentando traducir quarter al español, trimestre. Entonces, es bastante fácil cómo funciona esto, porque escriben primero rename, y entre paréntesis escriben la función, o sea, el nombre de su nueva variable, y el signo igual, esta vez sin dos iguales, porque esto es un operador lógico, y en este caso nosotros no vamos a aplicar un operador lógico, solo un igual. Escribimos el nombre que va a tener nuestra nueva variable, y el nombre que tenía la antigua variable, y lo que va a hacer es renombrarla, por eso rename. Entonces, seleccionamos para acortar la base. Esto no es necesario que ustedes lo escriban, pero yo puse select para mostrarles solo estas tres variables para que se pueda ver más fácilmente que lo renombré. Pero en estricto rigor no hace falta, yo podría sencillamente hacerlo así con toda la base, y como pueden ver está renombrado igual. Sigamos. Podemos renombrar más de una columna a la vez con una coma. Renombramos una variable, una coma, después espacio, renombramos la segunda variable, coma, espacio, renombramos la tercera, y nuevamente select para que ustedes puedan ver fácilmente cómo traduje estas tres variables: country por país, year por año, y quarter por trimestre. Entonces esto se hace con la función rename. Fíjense de nuevo, la base de datos primero, después el pipeline, ¿eh? Y después la función que me interesa, rename. Pues otro pipeline, que la función select, que nuevamente no es necesaria, yo solamente la pongo por fines ilustrativos. Mutate. La función mutate nos sirve para transformar y crear variables. Supongamos que queremos transformar el pip a versión logarítmica, como a menudo se hace, podemos hacerlo con mutate. Nosotros aprendimos que el logaritmo natural de algo era log entre paréntesis s algo, es decir, log entre paréntesis x. En este caso, la función del pip es WDI GDP, así que yo voy a hacer el logaritmo de esto, por eso escribo logaritmo de la variable WDI GDP. Esta es mi variable antigua, WDI GDP, le aplico una función que es logarítmica, y la renombro como WDI GDP log, el logaritmo del crecimiento per cápita. Entonces, si se fijan, la manera de comandar es bastante parecida a rename. En el caso que escribo la función, escribo el nombre de mi nueva variable y escribo el comando de mi variable antigua. En este caso, mi variable es WDI GDP, pero como estoy creando una nueva variable, le aplico algo, ¿no? Le aplico un log, un logaritmo. En este caso, mi nueva variable no es WDI GDP, es el logaritmo, ¿ya?, de WDI GDP. Por eso es diferente de rename, porque creo una nueva variable a partir de una variable antigua. Una pipeline para que me sea más fácil mostrarles, aunque nuevamente no es necesario que exista la pipeline. Esto no borra la variable antigua, solamente agrego una variable más a la base. Por eso voy a seleccionar. Si fijan, ahí está el WDI GDP original, no lo borró, y el logaritmo de WDI GDP. Entonces así se crea una variable, y podemos realizar transformaciones con más de una variable. Por ejemplo, si queremos conocer el PIB per cápita, primero escribimos el nombre de la base de datos, el pipeline, o sea, pero luego mutate, que es la función que me sirve para crear nuevas variables, el nombre de mi nueva variable, que es el crecimiento económico per cápita, igual al comando que le voy a hacer, crecimiento económico dividido en la población. Y después de esto voy a seleccionar el país, el año, el trimestre. El trimestre lo voy a sacar porque en realidad no es necesario.
No lo voy a dejar porque la base está estructurada por trimestres. El crecimiento de la población, es decir, la población, y el crecimiento per cápita. El PIB per cápita. Hay un error conceptual ahí porque es PIB en realidad. Y aquí tenemos el PIB, la población y el PIB per cápita. Y esto es así para toda la base, desde Argentina hasta Venezuela. Veamos filter. Estos son los operadores lógicos que nosotros ya hemos visto. Dos signos iguales significa igual que. Un signo de exclamación antes de un signo igual es diferente de. El signo mayor significa mayor, el signo mayor igual, el signo menor, menor igual, intersección, unión. Y porcentaje, in porcentaje significa contenido en. Nosotros ya hemos realizado operaciones con vectores usando estos operadores lógicos y nos vamos a dar cuenta que con filter es mucho más fácil. Por ejemplo, podemos conseguir fácilmente todos los trimestres, país, año, donde el crecimiento económico es positivo de la siguiente manera. Primero escribimos base, aprobación presidencial, después escribimos filter, GDP growth mayor que 0. Y esto me va a arrojar todos los resultados. Y si se fijan, en este caso no encontró la variable. Seguramente la comandé mal. GDP. Ahí sí. La había escrito mal. Y si se fijan, esto es lo mismo que escribir nuestro código anterior, que era base approp press, operador de peso, el vector, y seleccionar la condición específica. Si se fijan es lo mismo, pero esto solamente me va a devolver el crecimiento que supera 0, no me va a indicar lo demás. Para eso hay que meterle más código. Pero es una sintaxis que hace el mismo ejercicio y además me devuelve la tabla de forma rápida. Por eso vamos a usar el paquete dplyr y el ecosistema Tidyverse, ¿ya? Porque hace mucho más fácil todo. Entonces, también podemos hacer lo mismo con observaciones más complejas usando operadores lógicos. Por ejemplo, supongamos que solo quiero los datos de países del cono sur. Y en este caso voy a usar el operador O, ¿ya? La conjunción, que es esto, o sea, la oposición, que es selecciona primero mi base de datos de aprobación presidencial, el pipeline, que significa pero luego, filtra según estas condiciones. Que el país sea igual a Argentina, o que el país sea igual a Chile, o que el país sea igual a Uruguay. Y esto me va a tirar información de Argentina, Chile y Uruguay. Como pueden ver, mi base es mucho más pequeña, ahora solamente hay 180 observaciones, antes eran 1020. Entonces lo podemos escribir así, pero hay una forma más sencilla aún, que es primero crear un vector, ya Argentina, Chile, Uruguay, e indicarle a R a través de in, que nuestro filtro está contenido en este vector. Entonces primero escribo mi base, que es la base de aprobación presidencial, después el pipeline, que significa pero luego, y filtro, ¿ya? Que el país, la variable country, esté contenida, este in significa está contenido, en el vector Argentina, Chile, Uruguay. Entonces yo creo esto, y una vez que lo comando, tengo los mismos resultados que mi código anterior, ¿ya? 180 observaciones de Argentina, Chile y Uruguay. Ahora, puedo filtrar con más de una condición con el operador i. Por ejemplo, en este caso quiero solo aquellos trimestres, año, de los países del cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, donde el crecimiento fue positivo para estos países. Así que aquí tengo que hacer dos cosas, ¿no? Primero, filtrar para que me arroje países del cono sur, que es lo que acabamos de hacer, Argentina, Chile, Uruguay. Y segundo, arrojar solamente los trimestres, año, donde el crecimiento fue positivo para estos países. Por eso la conjunción y.
Entonces quiero esta condición, que estén en estos tres países, y además quiero esta segunda condición, que el crecimiento económico sea positivo, pero necesito las dos condiciones, no me sirve que se cumpla solo una. Si yo tuviera el operador O, estaría diciéndole a R que se cumpla una, es decir, que sea de aquí, de Argentina, de Chile, Uruguay, o que se cumpla la otra, que el crecimiento económico sea mayor que cero. Pero si yo le digo a R con el operador y latina, le estoy diciendo que me haga las dos. Entonces aquí me arroja todo y si fijan, ahora solo tenemos 140 filas. 140 observaciones de Argentina, Uruguay y Chile. También podemos hacer operaciones con los filtros. Por ejemplo, supongamos que queremos esos países donde el porcentaje de aprobación presidencial es mayor al promedio de la base. Y eso también es sencillo. Filtramos, primero escribimos el nombre de la base, después la operación filter, después el nombre de la variable que vamos a trabajar, que en este caso es need approval, el porcentaje de aprobación neta, y la condición, ¿no? Que sea mayor a la media de la aprobación neta. Entonces, esto solo me va a arrojar aquellos países donde la aprobación neta es mayor a la media. ¿Bien? Y me sale para 519 observaciones. ¿Bien? Y ustedes pueden intentar hacer sus propios filtros, ¿bien? Y normalmente van a tener que filtrar mucho, así que se les tienen que ocurrir distintas operaciones. Otra función muy útil es arrange, que nos permite reordenar las columnas de la base de mayor a menor o de menor a mayor. Supongamos que queremos ordenar desde el país año trimestre del menos corrupto al más corrupto. Así que lo que hacemos acá es, primero, base de aprobación presidencial, que es la base con la que trabajamos. Segundo, la función arrange, ordenar. ¿Y qué va a ordenar? La columna de corrupción del Ejecutivo, except core. Y en tercer lugar, va a seleccionar el país, el año, el trimestre, el presidente y el grado de corrupción del Ejecutivo. Si se fijan, nos tira el presidente Julio Sanguinetti de Uruguay el año 2000 con un porcentaje muy bajo de corrupción del Ejecutivo, 2, un índice 2. Y si vamos al último, nos tira Chávez el 2002, con un 91 de puntaje en corrupción del Ejecutivo. Entonces lo que hizo acá fue ordenar toda la base según la variable corrupción del Ejecutivo de menor a mayor. Y si nosotros la queremos de mayor a menor, lo que tenemos que hacer es anteponer aquí el signo menos. Esto invierte la selección. Entonces ahora sí me aparece primero Chávez, después Maduro. Y si yo voy al final de la base, me aparece presidente Tabaré Vázquez. Ahora supongamos que queremos ordenar desde el más corrupto al menos corrupto. Esto es lo que les acabo de mostrar. Y podemos ordenar por más de una variable. Y esto funciona de la siguiente manera. Ordena a partir de la variable primera, la primera que escriben, pero pueden suceder empates. Y en caso de que sucedan empates, hay que ordenar según el criterio de la segunda variable. En este caso, este código significa, primero, comanda la base de aprobación presidencial y después vas a ordenar por el sexo del presidente, es decir, que sea hombre o mujer en este caso, porque está codificada de forma binaria, y si hay empates, ¿ya? Si hay empates, como va a suceder, porque en este caso son hombres o mujeres, como están codificados, está codificado como hombre o mujer, así que va a haber mucho empate ahí, porque no puede discriminar en una variable que es todo hombre. Así que el segundo criterio que va a tener es ordenar por aprobación presidencial, de mayor aprobación a menor aprobación. Y lo tercero que va a hacer es seleccionar país, año, presidente, sexo del presidente y aprobación neta. Comandamos. Y ordena, ¿ya? Por sexo del presidente, female. En este caso ordena female primero porque la otra opción es male. Y como la F está antes que la M, pone la F primero. Así que la presidenta con mayor aprobación fue Dilma Rousseff el 2013. Y si queremos ver el hombre con mayor aprobación, anteponemos un signo menos.
Ups, no, me equivoqué ahí porque no es una variable numérica. Pero podríamos aplicar una dummy. O podríamos establecer un filtro, ¿no? Filtrar, filter, presex, igual, igual. En este caso sí, porque son hombres. Igual, igual, mail. Claro, y ahí están, ¿no? Mauricio Funes de El Salvador es quien tiene mayor aprobación. También está Lula, aquí, ya, un poco más abajo. Y así vamos aplicando varios filtros. Tercero, Group by Summaries. La función Summaries nos sirve para hacer resúmenes de la base de datos. Por ejemplo, saquemos el promedio del desempleo. Primero escribimos la base de aprobación presidencial y después vamos a hacer un resumen de la media del desempleo igual a min, ya que es la función que calcula la media de la variable desempleo. Entonces nosotros codificamos esto y nos tira un resumen agrupado, ¿no? La media del desempleo es esto. ¿Ya? También podemos hacer varios resúmenes a la vez. Por ejemplo, aquí estamos resumiendo la media del desempleo, la media del crecimiento económico, ¿ya? Y la media de la aprobación presidencial neta. Pero como pueden ver, solamente me tira una columna, ¿no? Me tira solamente aquí el nombre de la variable y no me dice muy bien, esto no me dice mucho, ¿verdad? Solamente me dice cómo se comporta la base como un todo, pero yo a menudo quiero saber cómo se comporta cada país o cada región. Así que para eso usamos Group By. Y Group By nos permite crear resúmenes agrupados. Por ejemplo, aquí vamos a agrupar por país. Va a calcular la media del desempleo en el país, la media del PIB, del crecimiento del PIB en el país y la media de la aprobación presidencial neta en el país. Y esto ya es mucho más atractivo de ver y nos brinda más información que lo que vimos antes, ¿no? Claro, ¿verdad? En Argentina, esta media. Podemos incluso ordenar esto porque si se fijan, esto es una base de datos y esto es nombres de las variables. Entonces, si queremos ordenar por quién tiene mayor crecimiento económico, podemos comandar otra pipe, ¿ah? Y arrange por mayor crecimiento económico. Min y el nombre de nuestra nueva variable, GDP growth. Como esto es un table, una base de datos, debería funcionar. Claro, y si se fijan, nos ordenó todo. Es Panamá quien tiene mayor crecimiento económico medio, después le sigue Perú, Colombia, Chile, etcétera. Por lo menos en este periodo. Sigamos. Sí, generalmente esto ya es un poco más avanzado, pero puede ser que no queramos escribir más de 2 veces un mismo código. Ya podemos repetir procesos al generalizar funciones y aunque esto es un poco más complejo, vamos a ver una aproximación de mutate add y summarize add. Esto ya no lo vamos a ver más, porque esto es introductorio, pero les puede ser útil. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con datos policiales en 2016 para 340 comunas de Chile. Esto es cortito, ¿ya? Que están rescatados de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que también pueden encontrar en la carpeta DataFrames que tengo yo, que la subí a un drive, ¿no? Que cualquier cosa preguntan. La base está en el forma .xlsx y para eso necesitamos un paquete especial que es readxl. El paquete yo no lo voy a cargar, pero recuerden que podemos utilizarlo con estos dos puntos seguidos. ¿Mm? Entonces yo voy a leer esto como datos delito y vamos a ver si lo carga. Ahí lo cargo, ¿no? Son 340 observaciones de 17 variables. ¿Mm? Usamos la función janitor clean names para estandarizar los nombres porque venían en mayúsculas. Los pasamos a snake case. Ahora supongamos que queremos saber la cantidad de lesiones y hurtos por región. Veamos la base. Entonces tenemos región ID, esto es lo que me interesa. Y lo otro que me interesa es la cantidad de robos y hurtos por lesión. Y si se fijan, tenemos varios robos, ¿no? Robos con violencia, robos por sorpresa, robo de vehículo motorizado, etc. Vuelvo
Bueno, si queremos hacer eso, lo que necesitamos es saber hacer resúmenes agrupados. Entonces vamos a hacer group by por región y vamos a a hacer un resumen de lesiones leves total, que va a ser la sumatoria de todas las lesiones leves en esa región. Y vamos a hacer también el total de hurtos, que va a ser la sumatoria, función sum, de los hurtos de esa región. Comandamos y nosotros nuevamente podemos ordenar arrange, porque esto me lo tiro ordenado por región ID. Vamos a ordenar por quien tiene mayores lesiones leves, quien tiene mayores casos de lesiones leves. En este caso, la región metropolitana tiene un mayor número de lesiones leves y un menor número de hurtos. Pero esto también en parte es porque tiene mayor población, ¿no? Si tú tienes 4.000 personas, vas a tener muchas más lesiones leves que si tienes un grupo de 10 personas. Entonces, cuando esto pasa, nosotros queremos trabajar con tasas. ¿Ya? Tasas cada cierto número de habitantes. Eso lo vamos a ver cuando yo cree la función, ¿no? Pero por ahora, si queremos hacer un resumen para todas nuestras variables, podemos escribir este código para todas las variables, ¿ya? Para las 17 variables de la base, o hay una manera más fácil de hacerla que es con summaris add. ¿Ya? En este argumento, en summaris add, ocupamos el carácter del punto para reemplazar una variable de la operación y nos sirve para generalizar. Por ejemplo, aquí escribimos primero el nombre de la base, datos del hito, después el pipeline, pero luego agrupa todo por región, ¿ya? Y luego hace el resumen, ¿ya? Y le vas a aplicar a todas las variables .vars, ¿ya? Y primero escriben .vars y después escriben sus variables, que en este caso van a ser todas las variables que vayan desde robo con violencia o intimidación a violencia intrafamiliar, porque son todos los datos, ¿no? Robos con violencia o intimidación hasta violencia intrafamiliar. Aquí ocupamos una secuencia. Entonces vas a tener todas estas variables, ¿va? Vas a aplicarle este comando a todas estas variables, pero necesitas aplicarle otra orden, la función. La función la van a determinar con .funs. .funs igual a funs, y aquí entre paréntesis escriben su función. Le vas a aplicar la función sumatoria y el punto. Y el punto reemplaza a todas estas variables. Y R va a correr esta función, la sumatoria, para todas estas variables. Pero que se entienda bien, pero en el fondo lo que va a hacer es la misma operación que hicimos anteriormente con todas las variables que vimos antes. Entonces aquí están. Y se fijan, lo hizo con todo. Y esto es mucho más sencillo que escribir este código de acá con las 17 variables. Incluso podemos editar un poco en los nombres de los resúmenes asignando como argumentos en la función funs un nombre. Por ejemplo, aquí agregamos el nombre total. ¿Ya? Total igual sums. Y esto lo que va a hacer es que a cada variable, robos con violencia o intimidación, le va a agregar esto. Le va a agregar total. A BIF le va a agregar total. Y a cada variable le va a agregar eso en el nombre. Fíjense. Robo con violencia o intimidación total. Robos por sorpresa total. Robos con vehículo motorizado total. Y si yo hago así rápido, se van a dar cuenta que todas las variables tienen el mismo sufijo. Eso es lo que acabamos de hacer anteponiendo este nombre igual a la función. Aparte de hacer resúmenes, podemos crear múltiples variables según una misma operación. Hacer esto es muy común. Por ejemplo, supongamos que queremos las cifras relativas, que es lo que les decía, porque si no se me da el problema de que no estoy considerando el tamaño de la población. Así que para hacer esto podríamos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero las lesiones, la tasa de lesiones leves cada 1000 habitantes, lo que hago es tomar las lesiones leves, multiplicarlas por 1000 y dividirlas por la población. Entonces voy a crear la función lesiones leves cada 1000 habitantes, ¿ya? Según este comando, lesiones leves por 1000 dividido en población INE 2017,
y luego voy a seleccionar todas estas variables para que se puedan ver mejor. O sea, así ustedes pueden ver que el código funciona porque creó la tasa de lesiones leves cada 1000 habitantes. Ahora podemos utilizar la función mutate_add para realizar esta operación con todas nuestras muestras, y en este caso le agregamos el nombre de cada 1000 habitantes. Lo que hacemos acá es seleccionar todas las variables que nos interesan, primero con .vars igual vars, la función mutate_add, y si se fijan la sintaxis es la misma. .vars igual vars, y el nombre de las variables que me interesan, que en este caso están escritas como una secuencia, desde robos con violencia o intimidación hasta BIF. Y luego la función que le voy a aplicar, que es .funs igual funs, c1000, que es el sufijo que se va a agregar, igual a la operación, que es la variable por 1000 dividido en la población IME. Y esto me va a devolver la tasa para todo. Me salto estas variables de acá, porque recuerden que mutate no borra las variables anteriores, solamente agrega variables nuevas. Y aquí están, ¿no? Robos con violencia o intimidación cada 1000 habitantes. De hecho, yo puedo hacer esta base un poco más pequeña. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar desde la comuna, de la siguiente manera. Select de la comuna hasta la población INE 2017. Escribe una tilde ahí. Todavía no se va a comandar, pero la escribí. La tengo que borrar porque no me lo va a reconocer. Población INE 2017. Y después voy a seleccionar desde robos con violencia o intimidación. Un nombre largo. Desde robos con violencia o intimidación cada 1000 habitantes. Cada 1000 habitantes. Hasta BIF cada 1000 habitantes. De hecho, vemos si funciona. Ah, funcionó. Ahí está. Robos con violencia o intimidación cada 1000 habitantes, robos con sorpresa cada 1000 habitantes, robos de vehículo memorizado cada 1000 habitantes. Y así podemos ordenar. En el primer caso, yo puedo escribir aquí un group. Probamos la comuna con más tasas de lesiones leves. En este caso sería arrange menos lesiones leves, creo que es mi lesiones leves cada 1000 habitantes. Juan Fernández. La comuna con menos lesiones leves. Le sigue Isla de Pascua, El Tabo, etc. ¿No? Por tasa. Bueno, dicho eso, vimos un poco sobre cómo utilizar manejo de datos en R y nos vemos en la próxima sesión.